Buenas tardes, señoras y señores. De nuevo con ustedes para una nueva entrega de su programa Visión RD. Como siempre, comentarios, análisis de los principales hechos y acontecimientos acaecidos, tanto en el plano nacional como en el plano internacional. Es de rigor iniciar el programa con una información que nosotros siempre damos, y es la situación del COVID. Reseña la prensa que en el día de ayer fallecieron 2 personas y que 858 personas se contagiaron. Pero hay que decir también que no sé cuál es la situación por la que atraviesa el Ministerio de Salud Pública, porque las propias autoridades están aceptando que las informaciones que están dando sobre los contagiados y los fallecidos no se corresponde con la realidad del momento. Es decir, que esos muertos y esos contagiados realmente no son del día de ayer. Esos muertos y esos contagiados hace días que ocurrió ese hecho. Yo no sé, porque no entiendo cuál es la situación de las autoridades, porque yo pienso que en los tiempos en los que estamos viviendo, como está la comunicación y como está la tecnología, yo pienso que no es una misión imposible mantener la población informada día a día de lo que está pasando con el COVID en el país. Y entiendo que esa parte el Ministerio de Salud no lo ha venido manejando muy bien, independientemente de que hay que saludar la preocupación del gobierno porque haya vacuna en el país, y además saludar la voluntad y la disposición, cosa que no se ve con los usuarios. Todavía hay gente que anda hablando todas las cosas raras en las redes sociales. Eso da pena, todas las cosas que se están diciendo de la vacuna, gente que está hablando de que un chique, una cosa, y una serie de cosas que no tiene sentido. Ojalá que la gente se decida y definitivamente se vacune, porque lo más sano que puede pasar es que la mayor cantidad de dominicanos y dominicanas estén vacunados. Eso va a favorecer a que la sociedad pueda abrirse, de que la gente pueda ir a su trabajo, de que pueda andar en la calle sin ningún tipo de problema, que podamos juntarnos. Pero mientras se siga hablando de todos esos disparates y esas tonterías que se transmiten por las redes, la situación no va a mejorar. Repito, a la gente que no le haga caso a esas cosas, que se vacunen. La ciencia, los científicos, los estudiosos no pueden estar equivocados, y eso de que es un asunto de que para acabar con la humanidad y que las mujeres no tengan más hijos y esas cosas. Señores, miren, los países que han producido las vacunas fundamentalmente son Rusia, China, el Reino Unido, Estados Unidos, la India y Cuba. Esos son los 6 países productores de vacuna. Y entonces usted va a pensar que el Reino Unido, Estados Unidos, se van a poner de acuerdo con Rusia, con China, con Cuba y con la India, de que para acabar la humanidad y para que las mujeres no tengan hijos y una serie de cosas. Eso es disparate, bueno, ya que no lo vayamos olvidando y que le hagamos caso
a la ciencia, que independientemente de todas esas tonterías que se puedan decir por ahí, el compromiso que nosotros tenemos con la sociedad es de vacunarnos. Y que recuerden los ciudadanos y ciudadanas, que recuerden lo siguiente: si el gobierno se decidiese, oiga, si el gobierno se decidiese, la vacuna es obligatoria. El gobierno puede obligar a cada ciudadano a que se vacune. Y si usted quiere, revísese lo que dice la Ley de Seguridad Social y revísese lo que establece la Constitución de la República. Eso no es un invento del gobierno ni de las autoridades. Lo que pasa es que el gobierno no se ha atrevido a anunciar ese paso. Pero si el gobierno quiere, puede obligar a la ciudadanía. Usted dice, que mi cuerpo soy yo y que mi cuerpo mando yo. Sí, es verdad. Es usted y en su cuerpo manda usted. El problema es que si usted no se vacuna, usted pone en riesgo a otra persona que no son su cuerpo y que no es usted. Y eso es bueno que quede claro. Buen día, Jacqueline Hidalgo. Buenas tardes, Papín, buenas tardes a los televidentes. Hoy yo me retrasé un poco, pero aquí estamos cumpliendo con nuestro deber de estar con ustedes y de traerle nuevas informaciones y contenido en este programa que con tanto amor realizamos para todos. Bueno, Papín, como dicen por ahí, el rancho está ardiendo. La gente hoy no habla de otra cosa más que del decreto anunciado ayer, emitido en el día de ayer por el presidente de la República, donde habla sobre el gasto público, la reducción del gasto público, un plan de austeridad, dadas las circunstancias económicas que se han venido desarrollando producto del COVID-19. Ese retraso económico que hemos estado presentando, y yo lo veo muy bien. Mucha gente lo ha criticado, pero yo entiendo que es una buena medida, porque aquí el gasto corriente, como le llaman, es muy elevado y muchas veces innecesario en lo que tiene que ver con el sector público, las instituciones públicas. Y pienso que lo contenido en ese decreto es muy oportuno, porque ¿por qué tienen los funcionarios que andar en vehículos de lujo a costa del Estado, por ejemplo? ¿Por qué tienen que estar asignados policías y militares a sectores, a comercio privado, a personalidades también privadas? Todo eso a costa del Estado. Muchas veces hemos hecho mención de esa situación y todo eso también está contemplado en el decreto emitido por el presidente de la República el día de ayer. Mira, yo pienso que la decisión del decreto es una decisión positiva. Lo que no estoy de acuerdo con algunas cosas que se establecen en el decreto. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, cuando el presidente hace alusión a los miembros de las Fuerzas Armadas, dice que se van a reducir las personas que están al servicio de funcionarios y se establece cuáles son los funcionarios que van a andar con escolta, pero dice que se van a reducir por lo menos en un 50%. Yo no estoy de acuerdo con eso. Además, lo que él señaló son los funcionarios que se van a quedar con la seguridad que amerita, pero que a todo funcionario que no amerite una seguridad se le va a reducir, a algunos se le va a reducir en su totalidad y a otros en un 50%. Es que si yo no tengo necesidad. A las instituciones, él habló de que la seguridad de las instituciones también se va a reducir en un 50%. ¿Pero a cuáles instituciones? No sé, no especificó. Por ejemplo, en la Dirección General de Impuesto Interno, ahí siempre hay unos guardias que tienen que estar ahí. Y que no son muchos tampoco. No. Generalmente son uno o dos. Y tal vez dos. Y debieran ser tres. Eso se va a reducir en un 50%. No. El problema es, lo que el presidente tiene que ordenar es que aquí hay que hacer un inventario
de dónde están los policías y los militares y al servicio de quién. Porque, óiganme, señor, más del 50% de los policías están al servicio de quién, al servicio de las instituciones públicas. No, del sector privado, de los están empresarios. Al servicio del sector privado. Los ricos, todos, tienen su guardia y su policía para que anden con ellos. Además, todo el mundo sabe aquí que en todos los gobiernos, los ricos tienen que les van al supermercado a llevarle a la mujer, a echar que hay carrito en el supermercado, y todo eso es así. Entonces, no es que yo no estoy de acuerdo, lo que pasa es que yo soy de lo que creo, que nosotros debemos ir dando pasos para sincerizar la conducta de la sociedad. Y yo decía, ¿cómo sincerizamos? Simplemente, usted hace un levantamiento, usted hace un inventario y dice, mire, yo tengo 40,000 policías y están destinados aquí. Entonces ahí se va a determinar que Manuel Grullón tiene 2 policías a su servicio. Y entonces vamos a decir, pero acá, ¿y quién es Manuel Grullón para tener 2 policías a su servicio? Mira lo que pasó en Santo Domingo ayer. Iván Ruiz es un productor de televisión. Un productor de televisión, ¿qué? Un productor de televisión que produce un programa en la capital. Y yo pregunto, ¿por qué ese señor tiene que tener un oficial y un militar a su servicio? ¿Por qué? Entonces, presidente, es con eso que hay que terminar. Hay que sincerizarnos todos. Y esa gente que no se pueden poner bravitos porque no hay una ley, la Constitución, no hay ninguna disposición normativa que autorice a que esa gente pueden andar. Tienen que tener asignado no 1, sino 2, 3 y hasta 4 militares para que lo cuiden y le cuiden la esposa, el perro, la casa. No puede ser, presidente. Entonces, vamos a ir sincerizando. No eso de que el 50, no. Al ministro de Interior y Policía, que se reúna con el jefe de la policía, y entonces que se decidan hacer un inventario. Mira, en el decreto 396-21, que es el número del decreto, que contempla todas esas ordenanzas, dice que se le ordenó a los ministros de Defensa y de Interior y Policía hacer una revisión del personal policial y militar a disposición de instituciones públicas, a servidores públicos y otros dignatarios para reducir la cantidad estrictamente necesaria y eficientizar su distribución. Sin embargo, como tú dices, ahí no se hizo mención de ese personal militar y policial que está asignado al sector privado, que son muchos, quizá más que lo que están asignados a las instituciones públicas. Oye, el presidente sabe que aquí hay generales que tienen 10 y 12 militares asignados y que esos militares se lo rentan. Es decir, yo tengo un supermercado, yo tengo un restaurante, una cosa, y entonces tú eres un general, tú tienes 10 militares asignados, entonces yo te alquilo, tú me alquilas a mí 1, 2, 3, 4, uno a este, o el otro al otro. Y entonces ese es un desorden que hay en este país y hay que comenzar a ponerle freno a esa situación. Y es verdad, yo entiendo que usted no puede de hoy para mañana resolver las cosas, pero sí, por lo menos, anunciar que se inicia un proceso para transparentar esa situación. Porque es lo mismo que lo que tiene que ver con el gasto público. Eso hay que transparentarlo. El gasto público hay que eficientizarlo y hay que transparentarlo. Aquí hay un paquete de botella de gente que cobra sin trabajar,
Y aquí hay tantas cosas. ¿Usted cree que es posible, como en la administración pasada, que aquí habían escuelas que tenían 22 conserjes, entre portero, conserje? Sin embargo, cuando usted iba al Ministerio de Deporte, no había instructores para que le diera en los clubes, le orientara a los muchachitos, enseñarle baloncesto, voleibol, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, presidente, hay que sentarse, a hacer una evaluación de la situación. Hay que sentarse para ver cómo esta sociedad puede enrumbarse por mejor camino. Hay que explicarle a los ricos, si usted tiene que sentarse con ellos, siéntese con esos ricazos, que son los que ponen los gobiernos. Siéntese y explíquele que el horno no está para galletica, que hay que sacrificarse todo para salir de la crisis, que no es una crisis de la República Dominicana, que es una crisis global. El único país que puede decir que anda sobre ruedas es China, porque es un monstruo. Pero después, todos los demás países, con menor o mayor intensidad, están inmersos en una gran crisis. Y para poder salir de esta crisis, tenemos que hacer sacrificio todos, sin excepción de nadie. Y los ricos tienen que entender esa situación, porque de lo contrario, puede crearse una situación donde lo que más perderían serían los que más tienen, y los ricos tienen que entender esa situación. Y ahora me recuerdo de lo que decía el doctor Peña Gómez: la democracia deben pagarla, la estabilidad de la democracia deben pagarla a los ricos, porque los pobres lo único que hacen es existir, vivir, no más. Yo entiendo que él debe también reunirse con los ministros, porque no es simplemente establecer algunas restricciones. Yo pienso que tiene que hacerse un inventario en todas las instituciones del Estado para poder eficientizar el gasto institucional, porque aquí hay instituciones que derrochan dinero y que su funcionalidad es muy pobre. Entonces, muy bien, yo veo eso muy bien, lo de limitar las compras de los vehículos de motor, los vehículos de lujo, las exenciones para las importaciones de vehículos, está perfecto, pero tienen que hacer realmente un levantamiento entre los ministerios y las instituciones del Estado para entonces ver cuáles instituciones tienen que estar más limitadas que otras en ciertos aspectos, para así de verdad poder eficientizar el gasto como el presidente pretende, que no deja de ser una buena intención, como dije al principio, y una buena iniciativa. Ya se inició, pero hay que fortalecer eso y tratar de hacerlo mejor. Vamos entonces a hacer nuestra primera pausa. No, antes de la pausa, un minuto. Mira, es que se debe hacer un levantamiento, porque hay cosas, por ejemplo, recientemente se anunció que en Moca van a poner una oficina de pasaporte. Ese es un personal necesario. Eso va en el bienestar de la gente que vive en la provincia de Payá y sus alrededores. Igual, imagínense que a Santiago traigan una dependencia de interior y policía, para que la gente no tenga que ir a la capital a dar todos esos viajes para todas esas cosas de lo que tiene que ver con permiso de armas de fuego. Mire, eso es una necesidad. Que en cada región debería haber una dependencia. Claro, en la región norte, en el sur, una dependencia. Pero por lo menos que la traigan a Santiago. Porque hay instituciones que están demasiado centralizadas. Y no puede ser. Y no debe de ser. Entonces, esas son las cosas que nosotros entendemos. Que no es que el gobierno diga: ay, no voy a hacer esto porque no puedo gastar. No, es eficientizar el gasto. Y eficientizar el gasto quiere decir
que tú vas a tener las funciones que rindan un beneficio a la comunidad. No tener una gente para que cobre, sino para que dé un servicio que la población necesita y amerita. Por eso te digo que tienen que hacer un levantamiento con todos los ministerios, porque no todas las instituciones tienen el mismo nivel de importancia en sus funciones y ni son tan vitales para la sociedad. Entonces tiene que haber un equilibrio. Y yo pienso que la eficientización del gasto tiene que darse de manera individual en cada ministerio, dependiendo del rendimiento de cada institución para los ciudadanos. Entonces, ahora sí, hacemos nuestra primera pausa comercial. ¿O tienes algo más que agregar? En pues el otro bien, bloque. No se muevan, que en breve regresamos. Continuamos con su programa Visión RD. Señores, la situación de las cárceles, de todas, pero especialmente la del viejo modelo, yo no sé lo que va a pasar con eso. Yo no entiendo mucho de policía ni de cárceles, pero la verdad es que el gobierno va a tener que ver qué es lo que va a hacer con el asunto de las cárceles. En las cárceles, desde las cárceles, se están cometiendo atracos, se están haciendo transacciones de drogas, se están, ¿cómo se dice? Delitos tecnológicos, Delito estafas. tecnológico, eso es a la orden del día, desde las cárceles. Y entonces ustedes ven lo que sucedió en San Francisco en el día de ayer, donde un preso con 2 pistolas, oiga bien, con 2 pistolas en su propiedad, entonces mata a otro preso, se atrinchera y entonces hay que ir a negociar con él. Cuando sucedió el hecho, las autoridades fueron, hicieron unas revisiones y encontraron armas de fuego, armas blancas, celulares, decenas de celulares. Y entonces usted se pregunta, ¿qué hacemos entonces? Es más, oigan bien, señores, oigan bien, ¿ustedes saben lo que encontraron? Ustedes saben lo que encontraron dentro de esa cárcel. Una máquina de jugar, de esa máquina que hay en los colmadones, que están prohibidas incluso hasta fuera de las cárceles. Encontraron una máquina de jugar en la cárcel. Usted está escuchando hasta dónde llega el vandalismo y la irresponsabilidad. Entonces, apareció todo eso y yo me pregunto, ¿qué va a pasar? Los responsables del orden, de la custodia, de la vigilancia de esa cárcel, ¿qué va a pasar con ellos? Nada. ¿Ustedes saben lo que va a pasar? Simplemente que lo van a trasladar y todo eso va a seguir como si nada hubiese pasado. Entonces, la gente no se da cuenta, la gente no percibe que en la medida que se corrompe la cárcel, eso no solamente alcanza a la cárcel, porque todos esos celulares que habían ahí, todas esas armas blancas, todas esas armas de fuego, esa máquina de jugar, eso no llegó ahí porque lo llevó el Espíritu Santo. Eso es una complicidad entre los encargados de mantener la custodia, la vigilancia y personas de fuera. Y
Imagínense, eso pasa en la cárcel, eso pasa fuera de la cárcel, eso pasa aquí, eso pasa allí, y simplemente nos olvidamos. Y dentro de una semana ya viene otro escándalo y nadie se recuerda de lo que pasó en San Francisco de Macorís. Y hasta la familia del muerto dentro de 9 días ya se olvida del muerto. Sin embargo... Pero no hace tanto que en La Vega, y lo vi en un programa de televisión de Santiago, precisamente el video, el director de la cárcel estaba conjuntamente con los candidatos, porque ellos hacen hasta plancha en la cárcel para ver quién es que va a ser el líder de la cárcel, y votan y hacen sus elecciones también, y los directores lo saben, porque ese director estaba ahí y tenía su candidato que era el preferido de él también, que él apoyaba. Una cosa organizada. Sí, pero yo te voy a decir una cosa. Organizada con el consentimiento de las autoridades. Si yo supiera quién fue ese director de esa cárcel que hizo eso, yo lo felicito. Pero lo presentaron en un canal de televisión de Santiago. Que yo lo felicito. En un programa que veo todos los días. Ese merece una felicitación pública. Porque se hace una elección democrática. Sí, democrática. En la mayoría de las cárceles no es una elección democrática. Es uno que a sangre y fuego, apuñalando gente, amenazando gente con matar, se hace el probó, el jefe, el que manda. Pero uno se ríe, pero ninguna de las dos formas es válida. No porque es... quien tiene que mandar en la cárcel es el director, que está ahí para poner el orden, para hacer cumplir las reglas y las normas de la cárcel, interna de la cárcel. No, pero está bien, pero yo incluso públicamente felicito a ese señor, porque lo hace de una manera democrática. Entonces, ¿cómo es que se hace? No, un guapón mata a uno, le da 3 puñaladas a otro, y entonces el director ve que ese es el que tiene más vocación, decisión, entereza. Entonces dice, no, ven acá, tú eres el que va a controlar este asunto aquí, y entonces ese es el que se encarga de todo. Porque yo quiero que tú sepas que en las cárceles, oye, en las cárceles hay gente que arrienda dinero. En la cárcel hay gente que controla todo lo que se vende allí. Ahí se vende arroz, habichuela, salsa, arenque, carne. Y ese es el dueño de ese negocio, de ese supermercado interno que hay ahí. Y ese es el que vende todo. Y ese es el que vende el alcohol. Y hay otro entonces que tiene que ser socio de ese, que es el que se encarga de vender la droga. Y el que pasa la droga y la marihuana y todo eso. Y eso, óigame, y eso lo sabe todo el mundo. ¿Y qué hacemos? Yo también me reí porque ellos prepararon su escenario. Los demás presos estaban aquí, ellos pusieron una tarima, el director de la cárcel estaba en su tarima y los candidatos estaban ahí, él proclamó el ganador y todo eso fue una algarabía. Ya tú sabes, eso era totalmente libre, unas elecciones libres, democráticas y transparentes. Bueno, pues ese señor, si yo un día llego a conocerlo, públicamente lo voy a felicitar, porque se merece mis felicitaciones. Lo vas a condecorar. Pero, oye, hay una situación. Yo te digo, porque yo he tenido la oportunidad de ir a la cárcel, por ejemplo, a la de Moca. Yo he ido a Rafael, he ido a Salcedo, he ido a la de Moca. La de Moca es una cárcel que se llama Nuevo Modelo. Pero resulta que yo soy abogado y en mi condición de abogado tengo preferencia cuando voy a ver un imputado, un interno, como se dice. Y en una ocasión a mí me devolvieron porque yo no sabía que el dinero que tú llevabas en los bolsillos tenía que dejarlo fuera. Yo dejé todo, incluso este lapicero yo no podía entrar con él. Es decir, que si yo voy a tomar una nota que me va a dar el interno, no puedo tomarla. Yo no sé por qué. De todas maneras, oye, te revisan y te desnudan. Entonces yo pregunto, ¿quién entra a los celulares?
¿quién entra a las armas blancas? ¿Y quién entra a las otras cosas? Yo creo que el gobierno debe de hacer un esfuercito. Ya por lo menos la información que tengo es que tanto en Samaná como en Nagua, como en San Francisco de Macorís y en Salcedo, se van a construir cárceles para el nuevo modelo. El nuevo modelo no es una cosa del paraíso terrenal, pero por lo menos hay más controles. Y hay cosas que yo no entiendo. Cuando mi amigo Radamés Jiménez... Y más dignidad también para los presos, porque hay que reconocer una realidad, y es que las condiciones en las que están los internos en las cárceles en este país son inhumanas, podríamos decir inhumanas. Y en esa condición es muy difícil poder lograr la regeneración de esos internos. No hay manera, porque las condiciones propias no se lo permiten, todo lo contrario, su conducta empeora ante esa situación de, yo lo llamaría crueldad, porque el hacinamiento, la capacidad de personas, o sea, de la capacidad de esas cárceles supera realmente, las personas que están ahí superan la capacidad de las cárceles, y no es posible eso. Porque hablamos mucho del comportamiento de los presos y del mal manejo, y es verdad, la corrupción, la delincuencia dentro de las mismas cárceles es grave, y hay que prestarle mucha atención, pero también a las condiciones en las que están los internos también hay que prestarle atención y hay que tratar de mejorar eso para ver si lo otro también puede ir mejorando, porque ante esa situación ellos no van a mejorar como personas, como entes sociales. No hay forma de que se reformen así. Es que las cárceles de aquí no son para reformar ni mejorar nada, es simplemente para castigar, y no es una condición sine qua non que si usted se equivoca y comete un delito, o comete un delito sin equivocarse, intencionalmente, a usted tenga que sancionársele de esa manera, prácticamente torturándolo. De todas formas, lo que quería decir es que en la administración del amigo Radamés Jiménez, cuando era procurador de la República, oye, desde la administración de Radamés, se está hablando en este país de controlar el asunto de los celulares en las cárceles. Eso es una tontería, señores. Eso se puede controlar con un aparatico que no vale más de $1,000. Y yo lo que me pregunto es, ¿por qué no se hace? ¿Cuáles son los intereses, oiga bien, cuáles son los intereses que impiden que se pueda controlar el asunto de la comunicación de los celulares dentro de las cárceles? Por ejemplo, ahora mismo, lo que está pasando en el país con los delitos ciber, ¿cómo que se llama? Lo que se hace. Los delitos tecnológicos. Los delitos tecnológicos. ¿Usted sabe a cuántas personas han estafado? ¿Cuántas tarjetas han clonado? ¿Cuántas cuentas bancarias han intervenido desde las cárceles con esos aparatos y esos teléfonos que tienen ahí? Pero no hay forma de que las autoridades puedan controlar esa situación. Entonces yo lo que me pregunto es, ¿cuáles son los intereses? ¿De dónde? ¿Cuál es el origen de esos intereses tan fuertes que impidan que se pueda resolver un problema tan grande para la ciudadanía? Es un asunto inexplicable. Ojalá que estas nuevas autoridades se atrevan a ponerle el cascabel al gato. Ojalá. Es como que no me atracan con pistola en la calle, pero me estafan desde la cárcel sin pistola, pero al fin y al cabo me están robando igual, porque de todas maneras no hay seguridad. No. Puede haber seguridad física tal vez para ti, pero en realidad tus bienes no están protegidos. Te siguen robando igualito. Oye, lo que cambia es el método.
Cambiando de tema. Dime una cosa que yo quería encontrar a quien preguntarle. Y te voy a preguntar en el aire. ¿Qué ha pasado con el Código Penal? ¿Qué ha pasado con las 3 causales? ¿Qué ha pasado con la ley de extinción de dominio? ¿Qué ha pasado con la ley de agua? El día pasado estábamos que nada más se hablaba del Código Penal y de las 3 causales. Después vino la ley de extinción de dominio, la ley de agua. Señores, y ahora no, se olvidó todo. Porque aquí los temas se ponen calientes por momento para ocultar otras cosas que en el momento se quieran hacer. Se hablaba, el tema de las 3 causales, eso puso a la gente en expectativa y entonces se aprueba en primera lectura el Código Penal, pero con el tema de las penas para la que castiga la corrupción, ya tú sabes lo que sucedió con eso, ¿verdad que sí? Pero ahí se ha quedado, de nuevo parece que lo engavetaron para que duerma otro sueño, para que descanse, porque duró un tiempo ajetreado, ¿verdad? En la palestra pública, hablándose mucho del tema. Ahora lo tienen descansando ahí de nuevo. Luego con la ley de extinción de dominio, todo el mundo hablaba de eso porque la embajada americana planteó el tema. Y obviamente había que hablar del tema, pero ya eso de nuevo, tierra. ¿Qué está pasando? Yo pienso que a mucha gente en este gobierno, al igual que en los anteriores, los están moviendo los intereses y por supuesto que tú sabes que la aprobación del nuevo Código Penal y la aprobación de ley de extinción de dominio es algo que puede resultar muy perjudicial para todos aquellos que quieren estar en el Estado para enriquecerse, como lo han hecho los anteriores, del dinero del erario público. Yo no creo que los funcionarios de este gobierno ni los legisladores de este gobierno que componen mayoría sean tan pulcros y tan serios como para adoptar una postura firme y decidirse a aprobar la ley de extinción de dominio y el Código Penal que tanta falta nos hace a nosotros para ver si podemos de alguna manera ir enderezando este tren. Mira, yo pienso que no es un problema de que sean serios o no sean serios. Yo pienso que es un problema de intereses. En el Congreso, desgraciadamente, lo que se mueven son intereses. Yo recuerdo hace 2 o 3 años, en una conversación con un amigo diputado de Santiago, que me decía, uno de los mejores negocios que hay en el país para un grupo de delincuentes es la invasión de terrenos. Es decir, tú tienes una finca y entonces te la invaden, se meten en un grupo de gente y entonces te la pican y comienzan a venderla por solares. Y no hay forma de que tú puedas sacarla. Y aquí me dice que en Santo Domingo y en el este, pero también aquí en el Cibao, pero aquí no se da con tanta frecuencia. Pero él me dice que en Santo Domingo es un negocio redondo y que hay personas que se han hecho multimillonarios invadiendo terreno. Y el nuevo Código Penal, actualmente la violación de propiedad es una acción pública a instancia privada. Es decir, el Ministerio Público no puede accionar si no tiene la decisión del querellante. En el nuevo Código Penal, la violación de propiedad se convierte en una acción pública. Es decir,
el procurador Se fiscal, persigue de oficio. el procurador fiscal puede accionar con la fuerza pública y sacar a los invasores. Pero esa es una de las muchas razones por la que ese código no está aprobado. Porque es un código que establece nuevos tipos penales muy novedosos y modifica otros también. Modifica otros tipos penales ya existentes y agrava algunas penas, y que eso tampoco le conviene a los intereses, como tú dices aquí, y entonces eso es un problema. Además, aquí se da una situación, es el tema de la complicidad. Es el tema de la complicidad. Y yo no creo para mí que se está dando como algún manejo también con los legisladores actuales y lo de gestiones pasadas, porque eso es como que déjame eso ahí, tú me cubres a mí ahora y tú haces lo que tú quieras y después más adelante quizás te cubrimos a ti, porque de eso se trata. Mira, crean expectativa y luego entonces se detienen, pero es como para mantener a la gente tranquila, a la gente quieta. Y como aquí todo es una moda, es como que el tema del momento, y ya después que viene otro que hace mucho ruido, apaga ese y nos centramos en el otro y ya ese se olvidó, porque nosotros somos como pasionales. Mira, yo te decía y te repito, el problema son los intereses que se mueven a lo interno del Congreso, a lo interno y a lo externo, y la situación que se da en este país. Señores, este país, por ejemplo, el PRM es el partido que está en el gobierno, el dueño del poder ejecutivo. El legislativo y el judicial, ninguno de los dos actúan de acuerdo a los intereses del país, sino de acuerdo a intereses coyunturales. Pero tenemos una desgracia en el país. ¿Quién es la oposición al PRM? La oposición al PRM es la Fuerza del Pueblo y el PLD. Pero ¿quiénes son la Fuerza del Pueblo y el PLD? Los socios mayoritarios de lo que desfalcaron este país y los socios de los que también están hoy en el gobierno. Y la oposición, la verdadera oposición, ¿dónde está? ¿Ustedes saben lo que pasa? No existe. No existe. Aquí no hay un grupo organizado, un grupo político, un partido político que te pueda decir: yo voy a presentar ante el país, por ejemplo, ese asunto del Código Penal, que lo presente, digo, yo me comprometo con el pueblo a esto y le voy a dar seguimiento a esto y voy a hacer la denuncia y la propuesta sobre la aprobación del Código Penal, lo que tiene que ver con la ley de extinción de dominio, y lo vamos a hacer porque esto ayuda a esto y esto, y vamos a hacer nuestra la ley de agua, por ejemplo. Óigame, oiga lo que yo le voy a decir, oiga lo que yo le voy a decir. Dentro de un año, no más, dentro de un año, aquí vamos a comenzar a dar tropezones y a tener serios problemas con el uso del agua en la República Dominicana. Hace más de 50 años ya se está diciendo que la próxima guerra mundial no va a ser por otra cosa que no sea por el agua. Pero ya hay grupos económicos que están trabajando para avanzar con lo que tiene que ver con los planes que tienen de la privatización del agua. Pero que esos grupos económicos están solo en la cancha,
Porque es lo que te estoy diciendo. Aquí no hay un partido de oposición liberal, pero de izquierda. olvídate de la oposición política, olvídate de los partidos. La principal oposición para el gobierno y para cualquier partido es el pueblo. Y resulta que el pueblo está dormido porque la gente está en teteo, la juventud no se interesa. Entonces, si el pueblo no se lanza y no determina hacer una oposición y adoptar posiciones firmes y reclamar, entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos dejando, como tú dices, a los políticos y a los empresarios solos en la cancha, porque somos nosotros lo que los estamos dejando solos en la cancha. Lo que pasa es, en cualquier otro país, los problemas que afectan a la ciudadanía, los ciudadanos reaccionan y salen a la calle y protestan y hacen huelga y levantan la voz y se dejan sentir sin miedo. Pero en este país nada es nada. Y los políticos ya nos conocen y los empresarios también nos conocen. Y es por eso que está pasando todo lo que está pasando, porque nosotros somos conformistas y nos resignamos fácilmente. Y tú ves que nos aumentan todo, sí, muchas veces, porque ahora las cosas están aumentando y hay una justificación. Pero muchas veces aquí se establecen las alzas de los precios y sin justificación alguna. Y la gente nada más dice, mira, subieron tal cosa, subieron el combustible, pero nadie se interesa en investigar por qué subió y si realmente son razones válidas para que subieran, y nadie protesta, simplemente, subió, está bien, yo lo pago. Y lo seguimos usando y lo seguimos pagando. Y nadie protesta, y eso es por poner un solo ejemplo. Mira lo que pasa. La función del partido es la organización del pueblo. Y este es un pueblo desorganizado, este es un pueblo que no tiene unidad de organización. Lo único que existe en la República Dominicana son unas juntas de vecinos. Después, más nada. Los partidos no se han preocupado por hacer absolutamente nada. Y aquí no existen los movimientos independientes ya. Simplemente lo organiza para que vote por ti. Simplemente. Pero aquí a la gente no se le enseña a conocer cuáles son sus derechos, sus deberes y sus derechos, y que actúen en la sociedad en función de sus deberes y sus derechos. Por eso usted ve aquí que las autoridades pueden hacer todo lo que quieran y no hay ninguna protesta, no hay ningún reclamo, no hay absolutamente nada, ni lo va a haber. Porque este es un país que no está organizado y que los partidos liberales de izquierda, como usted quiera llamarle, están haciendo lo mismo que hacen los partidos tradicionales. Por eso usted ve que cuando vienen las elecciones sacan 18 y 30 votos. ¿Por qué? Porque esos partidos no conviven con la población, no acompañan a la población en las luchas por sus intereses o por sus mejores intereses. Ustedes verán lo que va a pasar en este país con la ley de agua. Ustedes verán. Mira, yo te decía ya para cerrar que ya aquí sí hay una gran ausencia de movimientos independientes. Aquí no hay movimientos independientes. Existía uno, la Marcha Verde, y hoy están básicamente todos nombrados en el gobierno, porque también los gobiernos, cuando se está levantando un movimiento independiente, ellos mismos se encargan de persuadirlos y de nombrarlos para callarlos. Y así son las cosas en este país, pero debemos despertar, señores, no podemos seguir así. No se muevan, señores, ya nos despedimos de ustedes, pero a continuación viene Entre Jerez, y aprovechar también para felicitar a la conductora de ese programa, Rosy Jerez, que hoy está de fiesta de cumpleaños. Salud, larga vida y bienestar para ella. Hoy también está de cumpleaños y Danis Rodríguez, el amigo de nuestro que vive en Estados Unidos, que es concejal en Norte. Pues felicitaciones para Idanis Rodríguez. Así que hasta mañana y pasen buenas noches.